Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Y hoy vamos a hablar del escándalo. Y vamos a tomar un texto bíblico que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, para aquellos que quieran seguir la lectura. Dice así la palabra de Dios. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Es decir, ya habíamos hablado de ser nosotros luz cuando hablamos del tema de las vírgenes necias que necesitan dar luz. Y claro, en este tiempo la gente pues está tratando de confundir esa luz en la oscuridad, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar nosotros. La luz es la luz y la oscuridad es la oscuridad, pero hay quienes pues están tratando de tergiversar las cosas, quienes están tratando de tergiversar el orden divino sobre toda la humanidad, y nosotros de cierta manera no podemos prestarnos para esto. Esto ya estaba escrito hacía muchísimo tiempo en el profeta Isaías, en el capítulo 5, verso 20 al 23, que dice: hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes. Hay de ustedes que son campeones bebiendo vino y nadie les gana en preparar cócteles. Ustedes que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. Mira cómo ya el profeta Isaías se anticipa a una circunstancia que está viviendo y que el mundo sigue ahorita también viviendo en este momento de oscuridad. Por eso, para hablar hoy del escándalo, los versículos centrales que vamos a tomar son aquellos que están en Mateo en el capítulo 18, verso 6 al 7, que dice así, pone muchísima atención: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos más pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas invitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Fíjate cómo lo dice. En el mundo hay muchas invitaciones al pecado y tiene que haberlas, pero hay del que haga pecar a los demás. Y aquí pone un ejemplo muy especial, que es la piedra de molino. La piedra de molino atada al cuello. Investigando un poco en estas cosas de la fe y de la antigüedad, la piedra de molino se dio precisamente para poder triturar más rápido el trigo, para hacerlo de manera, entre comillas, industrial. Y bien, una piedra de esas pesaba en promedio 900 kilos, es decir, estamos hablando de más de 10 veces el peso de una persona, como quien dice que se hunda para siempre en las profundidades del mar, que eso es más suave de lo que esa persona va a enfrentar cuando hace escandalizar a los pequeños. Y por eso hoy el tema es el del escándalo. ¿Y quiénes serían entonces los pequeños? Los pequeños, por un lado, pueden ser aquellos que son pobres económicamente, aquellos que escandalizamos, subyugamos, ahogamos con la pobreza. Esos pueden ser unos pequeños, pero también los menos ilustrados, los ignorantes, los pobres, aquellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar y que entonces cualquiera los puede bailar con cualquier distorsión de la verdad. Incluso los mismos jóvenes que a veces entran a las universidades y algunos maestros con una mente torcida los pueden confundir con ciertas ideas que tratan de atar sus vidas. Es lo que llamamos el famoso lavado de cerebro, pues están haciendo caer a esos más pequeños. Y de otra parte, también los inocentes, y en este sentido estamos hablando de la moral. Estamos hablando también de los pequeños, a nivel de edad, a nivel de estatura, a los niños, que muchos de los adultos los podemos hacer caer cuando les decimos cosas que no tienen por qué saber en el tiempo que no tienen por qué saber. Esos son los inocentes. Pero hay mucha gente inocente que sin ser niño, pues son inocentes. Y también los mismos niños son los pequeños de Dios.
aquellos que nosotros no podemos pervertir, ni tratarles de cambiar su sexo, ni tratarles de cambiar su forma de pensar, ni abrirle los ojos antes de tiempo, porque sencillamente más nos valdría que nos pusieran una piedra de molino atada al cuello. Pero ahora vamos a hablar del liderazgo, de todo lo que nosotros los seres humanos podemos tener de liderazgo, porque hay personas que dicen, no, pero es que yo no tengo ningún liderazgo. Pero claro, hay amigos líderes, por ejemplo, y hay personas mayores que son líderes. Aquellos que jalan, aquellos que todo el mundo tiene puesta la mirada en los círculos sociales, es el amigo que es líder. Aquel que se corta el cabello así, entonces todos se lo quieren cortar como él. Aquel que se viste así, entonces todos quieren vestirse como él. Pues hay un liderazgo a nivel de amistad. Pero además, los adultos también son líderes. Claro, para todos los niños los adultos son líderes. Yo recuerdo cuando era niño, yo veía a esos grandes que podían alcanzar a bajar cosas de la nevera, a tomar cosas de lugares altos, y uno soñaba con este tipo de, digamos, de estatura, poderla tener. Y claro, los grandes eran los líderes que iban como que comandando la parada. De hecho, uno de niño en la escuela o en el colegio, siempre el que va un curso más adelante, 2 cursos más adelante, lo ve como más grande y se emociona uno con llegar a ser como ellos. Pues ese es un estilo de liderazgo que tendemos los seres humanos a copiar. Otro liderazgo fundamental, que ese sí lo tenemos la gran mayoría de personas casadas, son los padres de familia. Esos tenemos un liderazgo importantísimo sobre nuestros hijos. De otra parte, los profesores en sus diferentes grados son líderes. ¿Por qué? Porque se supone que enseñan. Imagínate la responsabilidad que tiene un profesor. ¿Cuánto puede hacerle bien un profesor a una persona o cuánto mal le puede hacer a una persona? ¿Qué responsabilidad la que tienes, amigo, maestro o profesor? Qué difícil es cuando nosotros enseñamos y podemos torcer el camino de otras personas. Pero también hay otro liderazgo muy importante, que son los artistas. Y estos sí que tienen liderazgo. Mueven masas, lo que hacen, lo que dicen, cómo se visten, cómo se pintan, todo lo que hacen en su vida, pues es un liderazgo absolutamente importante. Estamos hablando de los músicos, de los actores, de los deportistas, que son líderes especialmente. Ellos tienen una responsabilidad también gigante. Imagínate un cantante que compone canciones perversas, que pervierte a una gran cantidad de gente, que está pervirtiendo moralmente a toda una sociedad. Qué responsabilidad tan grande. Ahora puede parecer un chiste, incluso puede parecer que lo que yo te diga sea tonto y es que este es muy mojigato, o lo que sea, o muy mocho, muy rezandero. No creas. Va a llegar el momento donde todos vamos a morir y vamos a tener que presentar las cuentas de lo que hicimos en nuestra vida. Esto no lo digo para asustar a nadie, sencillamente es una verdad. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? Pero también los escritores tienen una responsabilidad importante con lo que comunican, o tenemos una responsabilidad. En mi caso, pues que he tenido la oportunidad de publicar varios libros, qué responsabilidad hay con todo lo que nosotros publicamos y qué cosas buenas o qué cosas malas podemos sembrar en una sociedad y escandalizar a los demás. Pero otros líderes que son muy importantes y que muy poca gente habla de esto son los científicos reconocidos. Lo que diga un científico reconocido tiene un peso importantísimo en la sociedad y en el mundo entero. Por eso todo lo que digan ellos tiene que ser con muchísimo cuidado. Otro líder, otra especie de líder, son los empresarios. Los empresarios también tienen un liderazgo muy especial. ¿Por qué? Porque sus empleados, los que los siguen, sus colegas, tienen sus ojos puestos en ellos. Entonces todo lo que digan puede tener un peso muy importante en sus vidas. Otros líderes son las autoridades eclesiales. Estos sí que tienen responsabilidad. No estoy hablando solamente de ellos, los líderes espirituales. Estoy hablando también de los laicos comprometidos, los religiosos, religiosas, sacerdotes, monjas, en fin, obispos. Cuánta responsabilidad tienen en todo lo que dicen. Y todo esto lo estoy uniendo precisamente a ese texto bíblico que ya hablamos en Mateo en el capítulo 18, cuando dice: ay de aquel que haga caer a uno de estos más pequeños, más le valdría que le pusieran una piedra de molino atado al cuello y lo echaran al fondo del mar. Y qué difícil es esto, porque con cuántas cosas nosotros hacemos perder a los demás. Pero hay otros líderes, son las autoridades civiles, los políticos, este tipo de personas que también, pues, digamos, generan ciertos movimientos en la sociedad. Los periodistas, todo lo que digan los periodistas, lo que opinan, cómo lo opinan,
Bueno, pues son una gran cantidad de personas que tienen liderazgos. Muchos de nosotros tenemos varios liderazgos al mismo tiempo. Somos líderes, somos políticos o somos religiosos, somos casados, somos papá, somos profesor, maestro de universidad, y con cuántas cosas podemos hacer equivocar a los demás. Ahora bien, vamos a ver con qué tipo de cosas podemos escandalizar a otros. Estamos hablando, por ejemplo, del tabaco, del alcoholismo y de otros vicios. Pues es muy fácil seguir, sembrar en la casa del alcohol, sembrar en la casa del tabaco, sembrar en la casa vicios que traemos. Y nosotros mismos somos los que los hemos sembrado en nuestros propios hijos. Pero también podemos ser unas personas que escandalizamos en cuanto a la conciencia, matar la conciencia de una persona. Y cuando digo matar la conciencia, estamos hablando de cauterizar su conciencia, diciéndole que tal o cual cosa es normal cuando no es así. De otra parte, podemos ser, graves en materia de escándalo cuando sembramos el escepticismo religioso. Eso no sirve para nada, la fe no sirve para nada, el ateísmo, ¿no? A veces hay padres que hacen que sus hijos se conviertan en ateos cuando en realidad, pues ese es uno de los crímenes más graves contra la misma conciencia, la misma moral. O otra manera de escandalizar es cuando nosotros los líderes emprendemos atajos. Entonces estamos hablando del político que roba, del que se burla de la ley, del que se pasa el semáforo en rojo, de la persona que hace ciertas cosas que no tiene por qué hacer. Digamos, en materia de cumplimiento, en el orden social, evadiendo impuestos, todo este tipo de cosas son cosas con las que podemos escandalizar a otros que tienen los ojos puestos en nosotros. El robo camuflado. Hay personas que roban camufladamente en diferentes aspectos o ambientes. Hay empresarios, hay personas que hacen ciertos robos, los políticos, por ejemplo, y que los roban así de manera solapada. También otra manera de escandalizar es cuando tenemos el pecado de la ambición, cuando les enseñamos a los demás, a nuestros hijos, a los que nos guían, que es importante la ambición. Es que si no tenemos dinero no somos nada, hijo, usted tiene que ser alguien en la vida, si no tiene dinero usted no va a ser nadie. Entonces estamos hablando de la importancia de la ambición y claro, los escandalizamos en ese sentido porque descuidamos otros valores fundamentales. Otra manera de escandalizar también es con la vida licenciosa, cuando estamos dedicados a la droga, al sexo, a la rumba, a la locura, y parece que la vida no pasa y como que invitáramos con nuestros hechos a que los demás vivan de esta manera. Otra manera gravísima de escandalizar en muchos lugares es por medio del adulterio, de la infidelidad o de la pornografía. Este es un elemento que hiere. He tenido que atender muchísimas personas, por ejemplo, hijas o hijos que vienen con una herida profunda de papá porque sencillamente fue adúltero, le puso los cachos o los cuernos a su mamá y ellos están en una herida profunda. Y otro elemento es la traición. La traición es algo que también escandaliza y hace doler el corazón. Así pues, el escándalo no es cualquier tontería. El escándalo es algo que hace muchísimo daño alrededor. Siempre, cualquier persona que haga cualquier cosa, tenga la plena seguridad que los demás tienen su mirada puesta en él, especialmente si tiene un liderazgo en la vida, que creo que todos los seres humanos tenemos liderazgo, salvo algunos niños que tal vez no tienen un liderazgo cuando son bien pequeños, y a esos es a los que más debemos cuidar. ¿Qué diremos ahora de los religiosos y las religiosas? De nosotros los laicos comprometidos, pero especialmente de los sacerdotes y de aquellos religiosos. Terrible cuando un sacerdote escandaliza a los demás, cuando hace ir en estampida, en huida a tanta gente porque cometieron un error grave delante de muchos. Ese es un pecado gravísimo y por eso es que dice la palabra de Dios: más le valdría que le pusieran una piedra de molino atada al cuello y lo echaran al fondo del mar. Así pues, espero que ni tú ni yo seamos piedra de tropiezo o de escándalo para los demás. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. No se te olvide suscribirte a mi canal Juan Alberto Echeverry. Si no te suscribes no pasa nada, pero si te suscribes te van a llegar la actualización de los videos que voy sacando todos los días que van a ayudar a tu formación espiritual. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.